Hay historias que no buscan héroes, sino espejos. Historias que no te piden que mires, sino que te atrevas a ver. Esta es una de ellas. El Joker de Joaquín Phoenix no es solo un villano, es una herida abierta, una risa rota que resuena en una ciudad que ha olvidado cómo escuchar. Es la danza de un hombre empujado al borde y la de todos los que alguna vez sintieron que el mundo los empujaba también. En este video no solo vamos a hablar de las dos películas, vamos a descifrarlas, vamos a mirar de frente al dolor, al arte, a la crítica social escondida tras el maquillaje y sobre todo, vamos a responder la pregunta que muchos evitan. ¿De verdad el Joker está loco? ¿O es el mundo el que perdió la razón? Quédate porque lo que estás a punto de ver no es solo un análisis, es un descenso compartido a la locura. Iniciamos viendo a Arthur en su trabajo. Parece un día cotidiano, nada fuera de lo normal. Escuchamos que la gente critica fuertemente las acciones del gobierno actual. Sale Arthur vestido de payaso, este es su trabajo. Ser un viene vestido de payaso que hace trucos con un letrero. A simple vista nos damos cuenta que aunque todos lo critican, sí hace bien su trabajo. Esto hasta que los típicos bullies terminan por arrebatarle el letrero y salen corriendo, para terminar rompiéndole el letrero en la cabeza. Este es el inicio, al menos para nosotros, de los golpes que recibirá Arthur. De vuelta a su departamento nos muestran algo clave. Mientras Arthur hace reír a un niño, su madre temerosa y desconfiada por el contexto de la ciudad le dice a su hijo que no le haga caso. A lo que Arthur comienza a reír de forma descontrolada y es aquí donde nos dicen que sufre una condición neurológica que le provoca ataques de risa y esto es espontáneo, sin necesidad de que algo lo desencadene. Podríamos decir que esa risa involuntaria de Arthur, ese impulso incontrolable que aparece en los momentos más inadecuados, no es solo una condición médica, sino una grieta en su mente, una grieta por donde ya empieza a colarse el verdadero él, el Joker. Esta risa no es humana, no es social, no es empática, es un reflejo mecánico vacío, incluso cruel, y lo más inquietante es que ni siquiera él la controla. Podríamos interpretarlo como un síntoma de desdoblamiento, un aviso temprano de que su identidad está fragmentándose. En la secuela, esa teoría cobra aún más sentido, porque ahí ya se establece de forma más explícita que existen dos entidades, una que quiere ser amado y otra que solo quiere ver arder al mundo. A veces la vida te golpea sin razón, te deja tirado en un callejón sucio, solo, riéndote para no llorar. Como Arthur, vuelves a casa en silencio mirando por la ventana de un camión que no va a ningún lado. Nadie pregunta qué te pasó, nadie nota que estás roto. Y es ahí, en ese trayecto sin consuelo, donde algo dentro empieza a cambiar. Porque cuando el dolor se vuelve rutina y la risa es lo único que te queda, el mundo ya no te parece tan cuerdo. ¿Cuántas veces más puedes fingir que todo está bien antes de romperte del todo? Cuando Arthur le dice a la trabajadora social que el diario lo usa para escribir chistes y pensamientos graciosos, lo que está revelando no es solo una costumbre excéntrica, sino un síntoma de su disociación emocional. En realidad, Arthur no distingue del todo entre lo que debería ser gracioso y lo que realmente lo es. Su concepción del humor está distorsionada por su sufrimiento crónico, su aislamiento social y su trastorno neurológico. Para él, escribir chistes es una forma de procesar la realidad, aunque lo que termina en el papel muchas veces es oscuro, violento o incomprensible para los demás. Lo que él llama pensamientos graciosos son en muchos casos manifestaciones de su dolor, su frustración o su alienación. Llamarlos graciosos puede ser una estrategia inconsciente de autodefensa. Si algo le parece gracioso, tal vez no le duela tanto. O al menos eso intenta. Este momento también muestra cómo la sociedad patologiza la tristeza sin comprenderla. Arthur está en busca de ser escuchado, entendido, pero lo que encuentra son formularios, medicamentos y silencio institucional. El hecho de que mezcle chistes con pensamientos profundos refleja cómo ha sido forzado a convertir su dolor en espectáculo, su trauma en entretenimiento. Es una línea que resume bien su descenso. Cuando ya no puedes separar lo que piensas de lo que finges, lo que sientes de lo que deberías sentir, es fácil perderte en tu propio guión. Cuando llega a casa con su madre enferma, nos dan más contexto de su vida personal. Llega con su madre, quien está viendo el discurso político de un aspirante alcalde, un tal Thomas Wayne. Y seguido vemos un programa de televisión, El Show de Murray, programa que parece ser muy importante para el contexto de la ciudad, siendo que ser invitado a este es signo de exclusividad. Arthur observa este programa mientras siente cierto tipo de afecto paternal hacia el conductor. Incluso le cuenta su sueño de ser un gran comediante, mientras Murray lo invita a su programa. Al final le da unas palabras de aliento y de reconocimiento. Pasan un momento increíble, solo que esto nunca pasó. O bueno, sí pasó, pero en la imaginación de Arthur mientras observaba el programa al lado de su madre en casa. Vemos a un Arthur sumamente desnutrido y esto se ve en su complexión física, incluso con un hombro normalmente dislocado y lleno de moretones. Mientras vuelve a su rutina, a su trabajo,
En esto, un compañero de su trabajo le pregunta su estado y le da un arma. Arthur, en un inicio un poco inocente, se niega. Por su condición, él no es apto para portar un arma, pero al final acepta. Su jefe lo manda a hablar para de forma sarcástica preguntarle por su carrera de comediante, cosa que no le hace mucha gracia. Sumado a esto le dice que el día anterior no regresó el letrero, y que si no lo hace, se lo descontará. Aquí vemos cómo Arthur es tratado. El jefe no le importa realmente cómo está Arthur, ni qué fue lo que le pasó, solo quiere que su trabajo se haga bien. Lo vemos subiendo las icónicas escaleras del póster, y al llegar a su departamento comparte el elevador y un buen momento con su vecina, quien parece ser la única que siente algo por él. Ahorita no necesariamente algo romántico, pero se fija en él y no lo ve como un extraño al igual que el resto del entorno. Lo curioso es que esa interacción tan simple, una sonrisa compartida en un ascensor, significa mucho más para Arthur de lo que parece. En un mundo que constantemente lo ignora, ese gesto es un destello de validación, no es amor, no es compasión profunda, es simplemente alguien que lo ve. Y para alguien como él, eso ya es extraordinario. Una vez más volvemos a ver a Arthur cuidando de su madre, y esto refleja mucho. Arthur, quien debería de ser cuidado, es el cuidador y este tipo de situaciones normalmente no salen bien. Dándole consuelo a su madre, quien sigue divagando con la idea de reencontrarse con Wayne, este dice que si él se enterara cómo viven, él lo sacaría de aquí. Arthur decide desviar el tema y comenta que no se preocupe más por el dinero, que él se presentará en grandes lugares como comediante, pero su madre, sin siquiera tener un poco de compasión por su hijo, le corta las alas y le dice que para eso se tiene que tener gracia. Arthur, jugando con su arma cual niño pequeño que no mide el peligro que ésta representa, hasta que se le sale un tiro. Vemos que Arthur sigue interesado en su vecina, aunque parece que de cierta forma la espía y la sigue, pero ésta no se da cuenta. Siguiendo esto, vemos a Arthur de cierta forma incomodando en un show de comedia, cuando éste se ríe en momentos que normalmente no se ríe nadie, y toma inspiración del mismo para seguir apuntando sus chistes. Pasa el tiempo y su vecina viene a confrontarlo por haberlo seguido, pero en lugar de atacarlo o señalarlo como algo malo, esta coquetea con él y aquí podría decir que comienza su romance. Si la vida con un trabajo como propósito es triste, perderlo es aún peor. Mientras nos siguen mostrando la rutina de Arthur en el trabajo, ahora su show en un hospital de niños, vemos cómo se le cae su arma, y por consecuencia, este es despedido. Arthur ruega que no lo despidan, pero ya no puede hacer nada. Un compañero suyo ha inventado que Arthur tenía intenciones de comprarle un arma. Y es justo en este momento cuando Arthur deja de ser simplemente un payaso inocente, una víctima más de su enfermedad y del entorno que lo moldeó. Mientras regresa a casa en el metro, vuelve a sufrir uno de sus incontrolables ataques de risa. Si algo hemos aprendido hasta ahora es que esa risa no es signo de alegría, sino un reflejo de defensa. Su cuerpo grita lo que su voz no puede decir y la tensión lo desborda. Tres jóvenes ejecutivos lo miran. Son los mismos depredadores urbanos de siempre, que ven en su risa una provocación, una excusa para divertirse a costa de alguien más débil y sin que haya una razón real, empiezan a golpearlo, porque pueden, porque nadie se los impide. Pero esta vez Arthur no está indefenso, está armado. Y más importante aún, ya no hay nada que lo frene. No hay medicación, no hay ayuda, no hay esperanza. Solo está él, su dolor y un revólver que por primera vez le da poder. Dispara una vez, dos veces, tres. No deja a ninguno con vida. Aquí tenemos una de las mejores escenas, un baile que nos muestra el inicio del cambio. Vuelve a su lugar de trabajo, pero solo por sus cosas, mientras sus compañeros se burlan una vez más de él y su compañero que le vendió el arma se niega totalmente a ser parte. Algo que vemos recurrente en la película es la obsesión de su madre con Thomas Wayne, quienes están consternados por los asesinatos de los tres jóvenes, y es aquí cuando Thomas decide tomar en serio su candidatura a la alcaldía de Ciudad Gótica, para poder vengar la muerte de estos tres jóvenes. En su cita semanal con la trabajadora social que lo ayuda psicológicamente, Arthur, ya cansado y en medio de su evolución, la confronta esta vez. Le reclama que cada semana le hace las mismas preguntas, que no lo escucha, que antes no sabía siquiera si existía, pero que ya se dio cuenta que sí existe, y lo empiezan a notar. Aquí es cuando la trabajadora lo irrumpe de forma abrupta y le comenta que, debido a recortes, cerrarán la siguiente semana, dejando a Arthur totalmente sin ayuda. Ya no tendrá medicamentos que lo ayuden a tratar su condición, ni una persona que lo escuche cada semana, aunque él sienta que no lo hace. Después de esto, Arthur tiene su primer show de comedia. Una vez más, por culpa de la presión y tensión sumando a la falta de sus medicamentos, su risa arruina el momento. Se sube al escenario y después de su ataque de risa, su show ha sido un éxito. En el fondo, ahí ve a su vecina, con quien sale después del emotivo show. Parece que su relación avanza. En su casa, parece que nada cambia. Su madre, la televisión, su madre mandando cartas a Wayne
y la televisión en el programa de Murray. Aunque pareciera que el quedarse sin trabajo era una pesadilla, vemos a Arthur feliz, bailando. Es aquí cuando nos muestran la carta que la madre le iba a mandar a Wayne. Tu hijo y yo necesitamos ayuda. Arthur es un Wayne, pero él y su madre han sido recluidos. Arthur confronta a su madre, y esta nos cuenta que en su juventud tuvo un amorío con Thomas Wayne, quien le dijo que no podían estar juntos, y este la hizo firmar un contrato en silencio. Arthur ya lo ha decidido y va a enfrentarse con Thomas Wayne, pero este se topa con un pequeño Bruce que todavía no pierde a sus padres. Arthur con trucos de magia saluda a Bruce, pero Alfred viene a intervenir. Le comenta que es Arthur Fleck y que su madre le contó todo. Alfred lo reconoce y le dice a Arthur que nunca pasó nada, que su madre era una mujer enferma y que estaba delirando. Por la burla, a Arthur le da un ataque de ira y arremete contra Alfred. Cuando Arthur llega a su edificio, vemos mucho alboroto, una ambulancia y paramédicos llevándose a su madre de urgencia. Ya en el hospital, Arthur recibe una visita inesperada. Dos detectives que anteriormente estuvieron con su madre vienen ahora a cuestionarlo acerca del asesinato de los tres jóvenes. Arthur, molesto y reacio de la situación, les dice que su arma es de juguete y entra con su madre. Aquí lo acompaña su vecina, por lo que podemos intuir que su relación sigue avanzando a grandes pasos. Mientras está en la sala con su madre una vez más vemos el programa de Murray y parece que el exitoso show de Arthur ha llegado a sus oídos. Pero es aquí donde vemos que Murray se comienza a burlar y a humillarlo. Ha presentado su acto solo para burlarse de él. Arthur comienza a atar cabos. Ya no cree ni en su madre, ni en su historia, ni en sí mismo. El niño que buscaba un padre ha desaparecido. Decide investigar por su cuenta y acude al hospital estatal de Arkham, y lo que descubre es devastador. Lee su propio expediente, las palabras ahí, frías, clínicas, definitivas. Su madre lo adoptó, lo dejó solo, lo dejó sufrir, su niñez fue un infierno documentado. Abusos, traumas, lesiones cerebrales irreversibles, y ella lo permitió. Arthur se queda inmóvil, en silencio. El dolor ya no tiene lágrimas. Su madre, la única figura que aún lo mantenía anclado a la idea de que tal vez su vida tenía un propósito, era también la raíz de todo su sufrimiento. Ahí, en ese pasillo, muere Arthur Fleck. Lo que queda ya no tiene nombre, solo risa. En busca de apoyo se dirige con la única persona que se ha sentido querido. Llega al departamento de su vecina, con quien comparte una relación afectiva, pero esta se asusta cuando lo ve. Eres Arthur, ¿verdad? Vives en el mismo piso. Una pregunta extraña para alguien que es tan familiar, y aquí es donde vemos que Arthur siempre se imaginó todo. Nunca le sonrió en el elevador, nunca salieron juntos y ella nunca lo acompañó con su madre. De vuelta en el hospital, la imagen que vemos es brutal. Arthur asfixia a su madre mientras le susurra al oído, como si le estuviera liberando de su propia mentira. Y con ella, mata también la esperanza de tener una historia que valga la pena contar. Como consecuencia de la difusión de los videos de Arthur en el show de Murray, este es por fin invitado al programa. Esta vez no se lo imaginó, esta vez es real, su mayor sueño se ha cumplido. Arthur siempre soñó con ese momento, estar en el show, que lo aplaudiera, que lo vieran. Pensaba que si lograba eso todo tendría sentido, que bastaba con ser escuchado una sola vez para dejar de sentirse invisible, y lo consiguió. Estuvo frente a las cámaras, frente al mundo, pero para entonces ya no quedaba nada que celebrar. Lo que llegó al escenario no fue un comediante, fue una herida con voz. Porque hay sueños que no te salvan, solo te revelan lo solo que estuviste todo el camino. Y a veces, cuando finalmente te dan el micrófono, ya no quieres hacer reír, solo quieres que el mundo escuche el grito que enterraste bajo cada broma. Y es aquí en su preparación para el show que vemos su transformación física. Se pinta de payaso, pero esta vez no usa peluca, se tiñe el cabello de verde. Y por fin ha salido él. Ahora que ya no toma medicinas, ya no tiene empleo, ni a su madre, y se ha dado cuenta que todo en su vida fue una mentira, el Joker finalmente sale a la hora y media de película. Ya no vemos más a Arthur, lo que queda es el Joker. Y es este quien asesina a su compañero de trabajo, quien fue de los que siempre se burló, pero dejó vivo al que siempre se preocupó por él. Eres el único que me trata lindo siempre. Y por eso, y por extraño que parezca, ahora que el Joker ha sido completamente liberado, Arthur ya no vuelve a tener su problema de la risa, y la ciudad se ve mucho más viva y colorida, claro reflejo de su nueva personalidad, o mejor dicho, claro reflejo de por fin ser él. Inicia una persecución con los policías que lo investigaban, aprovechando la huelga de payasos, inicia el caos. Va de camino con Murray, dejando caos por donde pasa. Los oficiales han terminado en el hospital, y la gente en manifestación. Finalmente Arthur conoce a Murray, y este le critica su maquillaje.
por lo que sumado a la protesta se la piensa antes de que entre el show así, pero finalmente no hay problema. Arthur le pide que lo presente como el Guasón, o The Joker en inglés. Arthur, quien está a nada de cumplir su sueño, sigue con su idea suicida, pero este no cede. Cuando finalmente lo presentan, una vez más se están burlando de él, y esto es la gota que derramó el vaso. Arthur se da cuenta de por qué lo invitaron. Es solo un chiste y lo invitaron para burlarse de él. Una vez más, no importa dónde esté o cuándo sea, se siguen burlando de él, cosa que cambiará muy pronto. Mientras cuenta sus chistes, Arthur termina descubriendo sus delitos. Confiesa que él asesinó a los tres jóvenes y que esto no es un chiste. Lo que esto significa que Arthur es el originario del movimiento que ahora azota la ciudad y ahora desata su rabia contra la ciudad. Dice sentirse bien por haberlos matado y que si ellos lo hubieran matado a él, nada ni nadie hubieran hecho nada. Lanza una crítica tan honesta como brutal. La sociedad no castiga la violencia, solo la violencia visible. Arthur fue un hombre ignorado hasta que cometió un crimen. Y en ese crimen encontró identidad, poder y voz. No estamos ante un asesino que busca justificar sus actos, estamos ante un hombre que ya no tiene razones para justificarse. Y es en esa crítica social donde arremete contra Murray y Thomas Wayne. Le reclama, le dice basura. Murray solo lo invitó para burlarse de él, no para ser su amigo. Y aquí está su remate. Frustrado contra la sociedad, dispara a Murray matándolo en directo. Todo el mundo sigue en caos, ahora dentro del estudio también. Su acto ha terminado. Mientras esto pasó, fuera del estudio la protesta tomó tanta fuerza que liberan a Arthur de la patrulla. Y un payaso se topa con Thomas Wayne, lo asesina y asalta a su esposa, dejando al joven Bruce Wayne huérfano. Es curioso que las acciones de Joker terminen dando inicio a la historia de Bruce Wayne como Batman, pero en este universo nunca lo veremos. Aquí ya no queda Arthur, solo queda Joker. Pero esta historia no termina con un disparo, porque lo que vino después fue una revolución. La segunda película de Joker se estrenó hasta 5 años después, en 2024, y mucha gente la criticó por implementar un musical. Pero aquí vamos a verla desde otro punto de vista, que quizá te haga tomarle cariño. Cabe introducir que en esta película Lady Gaga es coprotagonista interpretando a Queen, el interés amoroso del Joker en los cómics. Comenzamos con una caricatura del Joker, que desde este punto nos demuestra las dos personalidades de Arthur, la suya, un hombre débil y marginado, y su poderosa sombra como el Joker. Aquí tenemos el primer vistazo a lo que la mayoría criticó, musicales sin sentido. Pero nunca tomamos en cuenta que Arthur es un paciente psiquiátrico. Por eso podríamos decir que el hecho de que la secuela de Joker sea un musical no es un capricho estético, sino una expresión directa de su locura. Es el lenguaje de su mente fragmentada, la manera en que su mundo interno, doloroso, roto, disonante, intenta darle sentido al caos. Cuando ya no puedes confiar en la realidad, cuando la soledad se convierte en delirio, el cerebro empieza a crear belleza donde no la hay, armonía en medio del desastre. Por eso canta, por eso baila, porque es la única forma que le queda de soportar lo insoportable. Lo que vemos no es la historia real, es la versión que su mente quiere contarse para no destruirse del todo. Tenemos a un Arthur más flaco que en la entrega anterior. Vemos cómo se siguen burlando de él. Todos de forma irónica le piden chistes. Aquí hay algo importante. Arthur ha vuelto a tomar su medicamento. Quizá por eso ya no tiene la misma personalidad del final de la anterior entrega. Otra vez es una persona sumisa. Dicen que volvió al medicamento, que volvió a tomar sus pastillas, y con ellas volvió a sonreír. No como antes, con una mueca rota que incomodaba a todos, sino con una sonrisa correcta, educada, silenciosa, aceptable. Ya no ríe cuando no debe, ya no baila en los baños, ya no se mira en el espejo buscando a alguien más, ya no escribe frases inquietantes en su libreta, ni se pierde en los pensamientos oscuros. Ahora siente, ahora entiende, ahora está bien. O al menos, eso es lo que dicen. Pero hay algo en sus ojos que no encaja, algo que parece apagado, como si esa versión suya que por fin gritó, que por fin sangró, que por fin existió, hubiera sido encerrada otra vez, y le hubieran puesto llave desde afuera. Porque hay quienes no buscan curarse, sino encajar. Y hay medicinas que no sanan, solo adormecen lo que nadie quiso ver. Aquí tenemos la principal trama de la película. Arthur tiene que responsabilizarse de los hechos del Joker en la película pasada. Esta película se podría decir que trata del juicio de Arthur, y mientras va el primer paso del juicio. Vemos que lo llevan escoltado, y es en esa habitación la única que parece tener luz. Sale música de esta misma, y de ahí una mujer que parece llamar la atención. Arthur sigue de largo y se entrevista con su abogada, la cual le comenta que lo harán una evaluación y esto determinará si termina en un hospital psiquiátrico o cumplirá su condena.
Aquí en la entrevista tratan a Arthur y al Joker como dos personas distintas y le piden que salga el Joker. Quieren hablar con él, así como preguntan sobre su madre. Mientras Arthur está en el patio de la cárcel, los policías se siguen burlando de él. Para ellos, sigue siendo un payaso bufón, y por lo mismo uno de estos lo ha inscrito en la clase de canto que vimos anteriormente. Seguimos su rutina en prisión, pero ahora se dirige a su nueva actividad, las clases de canto, donde desde el inicio que lo presentan, se fija fuertemente en Lee Quinzel. Mientras estos se presentan y cuentan de sus crímenes, vemos que Quinn tiene un fanatismo por el personaje del Joker, gracias a una película que le han hecho. El caso de Arthur Fleck sigue ocupando los titulares. Harvey Dent en conferencia lo sentencia con palabras frías. Arthur no tiene ninguna condición mental, solo es un asesino buscando excusas. Y con esa declaración promete ir por la pena máxima, la muerte. Y entonces algo cambia. Arthur baja la mirada, silencio, y de pronto empieza a cantar. Canta como si por fin pudiera respirar. Canta como si el miedo, el juicio y la culpa hubieran desaparecido. Por primera vez no tengo miedo, dice el estribillo, y la sala, esa misma que lo condena, empieza a seguirle ritmo. Jueces, fiscales, guardias, todos corean con él. Es absurdo, es hermoso, es libertad, es mentira. Porque cuando la música termina, cuando la luz artificial de su fantasía se apaga, la verdad vuelve, cruda, silenciosa. Arthur nunca cantó, nunca se movió, nunca dejó de temblar. Sigue ahí, solo, llorando en el patio bajo la lluvia, sin aplausos, sin público, sin canción. Y tal vez eso es lo más trágico de todo, que su única forma de sentirse libre fue imaginando que lo era. Los guardias se burlan de Arthur por la pena de muerte. Nos muestran la evolución de la relación de Arthur y Quinn, mientras esta nos demuestra algo que ya nos habían comentado, el delito por el que entró, piromaníaca que incendió el edificio donde vivía. Ahora inicia un incendio en la prisión, lo que les da la oportunidad de fuga. También ayuda a las llamas de su romance mientras escapan en medio de un musical, lo que nos hace sospechar que esto no está sucediendo como lo vemos. Ríen, cantan y bailan, pero no escapan. La policía los separa y llevan a Arthur a un cuarto oscuro donde está encerrado 2 semanas, mientras vemos un número musical entre Arthur y Quinn, o mejor dicho, el Joker y Quinn. Vemos cómo ésta se convierte poco a poco en ese complemento de la personalidad del Joker, en su complemento, en su fantasía. Al volver a la realidad vemos cómo Quinn está con él, un guardia le ha dado permiso de entrar, pero ésta le dice que se irá a casa. Ya no le acompañará desde dentro, pero sí desde fuera, en donde necesitará más su apoyo en el juicio que le realizarán. Arthur ya ha dejado de tomar sus medicamentos. Dejaremos de ver un personaje sumiso para volver a ver poco a poco el ascenso del Joker. Le realizan la entrevista que dará inicio al juicio. Lo volvemos a ver en televisión nacional donde no aparecía desde que mató a Murray. Arthur es cuestionado de forma tramposa. Una vez más la sociedad está contra él. Menciona que no quería matar a Murray, él se quería matar. Pero no recuerda qué pasó y volvemos a ver el mismo discurso que tuvo con Murray. Una vez más lo invitan a televisión nacional para humillarlo. Pero a media entrevista, Arthur canta. El entrevistador lo ve, la sala de prisión lo ve, Quinn lo ve, el mundo entero lo ve. Y justo después de esto, el juicio empieza. Vemos a un Arthur bien vestido y aseado. Siguen con el propósito de darle la imagen correcta para que no lo manden a la silla. Quieren que lo dejen en Arkham. Cuando llega a la corte, lo reciben sus seguidores. Toda esa gente que Arthur, o mejor dicho el Joker, ha inspirado como símbolo de protesta. Con el juicio en curso, el doctor psiquiátrico que llevaron nos dice que todo es inventado. Arthur no tiene ningún trastorno, que todo lo hizo consciente y aquí vuelve a escribir en una libreta. Igual que lo hacía antes cuando mencionaba que en su diario también escribía sus chistes, y en el tercer día de juicio la trabajadora social emite declaraciones y lee su diario en voz alta. La abogada de Arthur ya no quiere que Quinn siga en el juicio y le abre los ojos a Arthur. Quinn nunca cometió ningún crimen ni vivió en su mismo vecindario. Ella sola se encerró siendo una psiquiatra que busca solo entretenerse con él. Aquí tenemos otra escena que nos retrata el ascenso de Quinn como el complemento del Joker, como Harley Quinn. Y en estos musicales vamos viendo la misma evolución de la realidad. El Joker le reclama que ella se quiere convertir en el centro de atención para al final dispararle. Clara analogía de lo que está pasando en realidad. Arthur se ha sentido traicionado por Quinn. Ella le ha mentido con su origen y Arthur ya no confía en ella. Ya va más del mes y Arthur no se ha tomado sus medicamentos, ya con una clara evolución tan marcada que los mismos oficiales y Quinn lo notan. El Joker comienza a volver. Arthur confronta a Quinn y ella le dice que solo fue una mentira y su única intención era conocerlo. Así que podemos darnos cuenta que el fanatismo de Quinn es real.
Le dice que se ha mudado a su edificio y que está embarazada, pero lo que dice ya no se siente real. De regreso a la corte, ahora el testigo es su vecina, quien comenta que nunca habló con él hasta que entró a su hogar, pero dice que se ha sentido perseguida y acosada por los seguidores que tuvo la película del Joker. Ahora es turno de la contraparte. Las preguntas de la defensa, todos se siguen burlando de su intento de ser comediante. Y mientras todos se burlan de él, vemos lo que para mí es una de las mejores escenas de la película. El Joker finalmente sale. Arthur decide ser él, decide aceptar su realidad mientras canta que siempre habrá personas como él, que es una necesidad y que el Joker es él. Despide a su abogada y decide representarse él solo, creando un completo alboroto en la sala del juicio. Se ha generado una controversia por la decisión de Arthur y ahora en prisión se convierte en un ícono. Su rebeldía una vez más desata sentimientos en las demás personas como ya lo hizo antes. La consecuencia de esto, finalmente volvemos a ver al Joker. Ya no en fantasías ni en recuerdos, vemos al Joker en el juicio. Pero ¿quién es el nuevo testigo ahora? Vemos al antiguo compañero de Arthur, a quien Arthur dejó vivo por ser el único que siempre lo trató bien. Este le reclama por el acto y le dice que nunca volvió al trabajo y aún 2 años después no ha podido dormir bien. Pero al final menciona algo clave para el juicio. Arthur no es así. Este no es Arthur. Porque Arthur fue el único que nunca lo trató mal. El único que nunca se burló de él. Para terminar con el juicio, justo después y darnos una vez más la última evolución del romance, el Joker y Queen se casan. Esto como una metáfora de su situación actual. La admiración de Queen ha aumentado gracias a esa aparición del Joker en el juicio. De regreso a Arkham, los oficiales a quienes ofendió en televisión tienen cuentas pendientes con Arthur, por lo que nomás llegando lo encierran y lo golpean. Lo golpean tanto que una vez más explota su locura. Los prisioneros que al igual que sus fans afuera toman valor al volver a ver al Joker, uno comienza a cantarle a los oficiales y a estos se les pasa la mano y lo matan. Este no es el objetivo de Arthur, por lo que al enterarse de lo sucedido, decide hacer lo contrario a lo hecho anteriormente. Arthur dice que el Joker no existe y que él mató a 6 personas, sumando el asesinato de su madre. Es con este mensaje que Queen y sus seguidores se van. Ellos veían como un ejemplo la valentía del Joker, pero ahora que es Arthur pintado de payaso, ya no tienen interés en él. Cerrando esto con su típico chiste de Toc Toc, es Arthur Flick. Queen ya no contesta sus llamadas y el jurado está en espera de dar su veredicto, pero Arthur le habla a la nada, un mensaje que nunca llegará a ser oído. Afuera está lleno de protestas, no se creen lo que acaban de escuchar. Claro que el Joker existe. Estamos a punto de oír el veredicto. El jurado declara a Arthur Flick culpable. Y es en ese momento de tensión donde vuelve a reprimir su personalidad el Joker que Arthur vuelve a reír. Pero no de gracia ni por alguna razón. Su enfermedad vuelve a relucir. O mejor dicho, el Joker quiere salir. En medio del enojo de los espectadores por la risa de Arthur, ocurre una explosión al lado de la corte. Sus fanáticos están ahí por él. Los fanáticos del Joker han ido a salvar a la figura de su protesta. Arthur sale corriendo y vemos por última vez las escaleras del lugar donde vivía. Y aquí está Queen. No lo esperaba ni lo quería ver. Le dice que tenía una fantasía y él decidió rendirse y le recuerda sus palabras. Él ha dicho que el Joker no existe, pero es tanta la dependencia de Arthur que le suplica que sigan. Pero esta se va. La policía se lo lleva una vez más a Arkham y volvemos a ver a Arthur del inicio, sumiso al lado de todos, viendo televisión. Le notifican de una visita. ¿Quién podrá ser? En el camino lo interrumpe un compañero para contarle un chiste, y es al final de este chiste que lo apuñala en varias ocasiones. Y es con esta acción que Arthur finalmente muere. Llega al final de su metáfora, la continuación de la traición de Queen, lo que pasó después de su disparo, la muerte de Arthur y la despedida del Joker. Este último, después de matar a Arthur, se corta las mejillas igual que el Joker de Ledger y se ríe como el Joker interpretado por Jared Leto. Arthur Flick no nació siendo Joker, lo hicimos entre todos. Con cada silencio, con cada burla, con cada puerta cerrada. Su locura no es el problema, es el síntoma. Y en ese síntoma tal vez haya algo nuestro, algo que preferimos no ver. Porque el Joker no solo ríe cuando nadie más lo hace, ríe cuando ya no queda nada más. Tal vez por eso incomoda, porque no busca que lo entiendas, busca que lo sientas.